Hoy es jueves 29 de agosto de 2024 y estamos en No Hables, el podcast, su podcast sin efectos. Capítulo 31. Contando historias otra vez. Bueno, hoy me voy a la terraza urbana, al mirador del occidente, y les voy con los ruidos de la ciudad y quizás de la lluvia a contarles más bien historias. Pero voy a utilizar una forma diferente de contarles historias. Me inspiraré en el escritor ya fallecido argentino Manuel Puig y su primer libro, que era o fue escrito quizás como un guión y terminó convirtiéndose en novela, La tradición, de Rita Hayworth. Manuel, como lo dije en otro capítulo también de Contando Historias, mantuvo una relación con nuestro amigo, nuestro colaborador cimacoteño Eduardo Mutis Vargas, también con Vincent Boll, en fin. Hoy no les voy a hablar de sus relaciones. Entonces será de una sola pieza, de un solo tiro y de esa forma narrativa de nuestro escritor argentino. Cuando salí yo alguna vez rumbo a Tona, fui a preparar lo mejor que yo tenía, porque quería ir a Tona precisamente a reencontrarme nuevamente con la naturaleza, con esa naturaleza que yo había vivido en mis épocas de adolescencia, en compañía de mis grandes compañeros, los Scouts, la Patrulla Leopardos, la Patrulla Leones, en fin, todos estos claverianos que se convirtieron después en grandes profesionales y en especiales médicos de la salud bumanguesa, también de Colombia y de las diferentes ciudades del mundo. Bueno, de ellos, cuando eran jefes, cuando eran mis tutores, aprendí muchas cosas que me han servido realmente en mi vida como profesional, en mi vida como persona. La disciplina enseñada obviamente con la mejor que pude haber heredado, proveniente de aquellos soldados, de esos soldados hijos de Jesús, nuestra compañía de Jesús, del gran líder, fundador e inspirador Ignacio de Loyola, fue la que a través del padre Camilo Quijano, donde aprendí esto que les quiero decir, la disciplina, la forma de tener siempre esa disponibilidad para la aceptación, para las dificultades, las adversidades, ¿por qué no decirlo de alguna forma? Para el cambio, ese cambio que uno de adolescente quizás no podía haber uno imaginado que podría ser algo que le fuera a pasar, porque ese cambio es el que se construye al día en esas épocas de la vida sin uno saber por qué son. Pero bien, no vamos acá a quedarnos y a describir cuáles fueron esos cambios, simplemente era esa manera de hacer las cosas de una forma diferente como las podemos ver hoy. Eran cosas duras, levantarse muy temprano, irse a hacer los ejercicios de calentamiento. Tona es una ciudad o es un pueblo o es una vereda realmente
donde el clima es frío, y realmente allí y en sus bosques, en aquellos bosques del acueducto, donde se produce, o al menos si no se produce, se conduce el agua recién producida de los páramos, del páramo de Santurbán. Entonces los bosques del acueducto son las fábricas también del agua en sus ya etapas de distribución a ciudades metropolitanas como Bucaramanga, donde realmente es un privilegio contar con el agua que viene de Tona, de los bosques del acueducto, del páramo de Santurbán. Y allí, en las vegas de Tona, con los compañeros scout, con las disciplinas de los jesuitas y con todos los que compartíamos esos momentos espectaculares, nos bañábamos en la quebrada Golondrinas, o así al menos nos dijeron que se llamaba. Fría, deliciosas. Allá también, en esa quebrada, se lavaban las ollas que cocinábamos, pues con las ollas que podíamos cocinar, porque realmente en la quebrada no se hacía la cocina. La quebrada era para todo el sistema de aseo que se podía uno practicar, por decirlo de esta forma, allá, en ese lugar, cerca al pantano, cerca a las letrinas que construíamos, cerca quizás a ese perro muerto que alguna vez vimos, que falleció después de haber hecho una ingesta con toda su voluntad, a los chorizos, a esa cantidad de chorizos que teníamos secándolos y ahumándolos para quizás comérnoslos con una frijolada, esa frijolada antioqueña que el padre Camilo nos enseñó, que todavía cuando yo la puedo repetir en la casa de mis amigos, en la casa de mi esposa, en la casa de mi madre, esos frijoles con la receta siempre del padre Camilo. Hombre, acá los que ustedes me escuchan y se acordarán. Pues sí, esos frijoles con los chorizos, en esa ocasión sin chorizos, como también una vez hubo frijoles con chorizos y arroz, pero el arroz con fósforos, por un descuido de alguien que había dejado encima de la tapa de la olla la caja de fósforos. Cuando fue a levantar a ver si el arroz estaba a punto, cayeron los fósforos. Pues quizás era muy difícil recuperarlos y el fósforo se convirtió como algo de suerte. Si encontró usted fósforos, pensaría alguien, encontró un tesoro. Bueno, no hubo una intoxicación como el del perro, porque hubiera sido en esos términos fatal. Pero todas esas anécdotas pequeñas, hacer guardia, esa guardia nocturna que inspiró a nuestro amigo Cuzumbo para bautizar a un gran arquitecto como el búho, ese que casi los deja sordos. ¿Qué pensaría Cuzumbo cuando vio a este amigo encima de un árbol y fue emboscado por una linterna? Bueno, pues muchas de las cosas que yo puedo hablar de Tona, de esos momentos de exploración, cascada arriba, cascada abajo, toma del castillo, comida, 2, 3 días de supervivencia, la lluvia y todo eso, hacían realmente de los preparativos que tenía para volver a ir a Tona. Entonces hice mi maleta, ya no fui a recoger, perdón, esto es espontáneo, esto es libre, esto es a lo Manuel Puy. Ya no podía ir a donde me recogieran, que era la bomba La Aurora, allá en el camión lechero que llevaba víveres y suministros a ese lugar, a las vegas de Tona, y de bajada pues traía la respectiva leche en cantinas de los señores que tenían sus vacas para la venta. Entonces fui
alisté mis recuerdos, mi memoria. No pude encontrar ni la casa de Juanelo en su tienda, no pude encontrar ni el transporte, el camión lechero que subía, sino me fui en un viaje a pie invertido por la trocha del acueducto, saliendo desde Morro Rico hasta llegar al punto donde me tenía que desviar y obviamente encontrar el embalse de Tona, ya no ese río que alguna vez por cuestiones de invierno no permitió el paso de los carros porque su caudal, su corriente arrasó con esa estructura de concreto, por decirlo así, muy sencilla o muy buena para la función que cumplía en ese momento, sin pronosticar ni imaginarse nadie que por ahí se iba su caudal, la fuerza del río, lo vivo del río, a arrasarlo. Entonces se pasaba el río con tarabita, una canasta colgada de un cable y impulsada de alguna forma por alguien para usted cruzar, como se puede quizás cruzar hoy por hoy muchos de los ríos de Colombia. Entonces ya no existía ni la tarabita, ni el puente, ni nada. Encontré pues otra situación. Seguí subiendo hasta llegar al lugar donde se podría decir que ya se estaba coronando la llegada y después el pequeño descenso hasta Las Vegas de Tona. Allá, la finca de doña Luisa, de don Chucho Barroso. Entonces, paisaje completamente diferente. Solo quedó el paisaje de los recuerdos, de esta narración, de este, si se puede entender, monólogo repetitivo, sin pausa, quizás una historia o dos a la vez, la guardia nocturna, los postes que se organizaban, guardias de 1 hora, 1:10, si fuera el primer turno de guardia, el turno intermedio o el turno final, pero las guardias que tenía uno que siempre estar listos pues para hacerlas y velar por la seguridad del campamento, no solamente de los demás compañeros que iban a acechar, sino también de animales. Entonces, hoy fue diferente este podcast. Hoy quiero hacerlo así porque los cambios hay que hacerlos en la forma. Se necesita que estos inspiren o ayuden a otros. Y entonces lo hice y espero haya sido de su agrado. Soy Daniel Rueda Serrano.